Hola, somos amigos ingenieros. En este video les vamos a exponer las medidas de tendencia central aplicadas a la probabilidad. Esperemos que el video sea de su agrado. No olviden dejar su pulgar arriba y suscríbanse al canal. Comencemos. En este tema nos enfocaremos hacia las medidas de tendencia central. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues estas son un tipo de parámetro de distribución. Entonces, estos parámetros nos sirven para caracterizar las funciones de probabilidad en el caso discreto y densidad de probabilidad en el caso continuo, los cuales son medidas de tendencia central, medidas de dispersión y de forma. Entonces, la primera cantidad numérica que vamos a ver aquí es la esperanza, que se nota por E de X. Esta esperanza también es conocida como promedio o valor esperado. Y para esta cantidad tenemos dos casos distintos. Para el caso discreto se usa la notación que vamos a ver a continuación, que es E de X es igual a la sumatoria desde X hasta infinito de la variable aleatoria x por la función f de x. Para el caso continuo es un poco parecido. La diferencia es que aquí, en este caso, vamos a usar una integral desde menos infinito hasta infinito de la función x por f de x. Y lo que la esperanza nos indica es un número que nos va a indicar el promedio indicado de los diferentes valores que la variable aleatoria puede tomar. En estos casos, si esta suma no converge, se dice que la esperanza no existe. En el caso de la integral, si la integral no existe, se dice que la esperanza tampoco existe. La moda representa otra característica numérica de las variables aleatorias o de sus distribuciones. Consideremos a x una variable aleatoria con una función de probabilidad f en x o de densidad. Entonces, si bien la moda en x o de una distribución es aquel número x asterisco, si existe tal que la función en f x asterisco represente un cierto valor máximo. Esta definición se aplica tanto en el caso continuo como en el caso discreto, pero en este último caso, la moda siempre existe y representa el punto de máxima probabilidad en la distribución. En este caso, aquí tenemos una función de probabilidad en un caso continuo, en donde tenemos una función de probabilidad, y aquí es en donde el valor x asterisco, valuado en f en x, toma su valor máximo. Pero no siempre es así. Hemos definido a la moda de tal punto x asterisco fuera único, pero sin embargo, en algunos casos no es así. Se dice que la variable aleatoria o su distribución es unimodal, en el caso en donde el punto x asterisco es único, como lo vimos en este ejemplo. En cambio, existen dos o más puntos x en donde f de x asterisco es máxima, entonces se dice que es una función de distribución multimodal. Entonces, en este caso se pueden ver cuando se evalúa en x asterisco o en xn asteriscos, se puede decir que es una función multimodal. Entonces, o se pueden aproximar, ya sea tan lejos o tan cerca, o se puede decir que una de las tres puede tener una f en x n asteriscos, pues de un valor máximo. Entonces, pero esta variable no se puede representar así, sino algunos autores sugieren que en x asterisco también se puede escribir como x sub m o moda en x, o moda a manera de función moda en x. ¿Qué onda, primos? Ahora voy a hablar desde la mediana. La mediana de un conjunto de datos que van a ser igual a n es una medida es el valor central de todos estos datos que vamos a obtener. Estos datos también se pueden escribir como la probabilidad de todos estos datos igual a 0.5, que sería el punto medio de todos estos datos. Bueno, para calcular la mediana van a existir dos casos. El primer caso de ellos va a ser cuando hayan n elementos, pero n va a ser un número par. Cuando n sea un número par, vamos a calcular la varianza con el promedio de los dos números que más se aproximen
la mitad de todos los valores. Es decir, vamos a tener el valor x que se encuentra a la mitad más otro valor que se encuentre al siguiente, y vamos a obtener el promedio de estos dos valores, y ese va a ser nuestra mediana en caso de que n sea un número impar, debido a que si tenemos, supongamos, tenemos 4 elementos, no va a haber ningún punto medio en estos elementos. Vamos a tener que tomar estos dos valores, los cuales van a ser x, subíndice n medios, y x, subíndice n medios, más 1. Van a ser estos dos números. En el segundo caso, que sería cuando n es un número impar más bien, vamos a tener un caso muy diferente a cuando sea par, ya que aquí, usando el mismo ejemplo, un ejemplo parecido al pasado, si tenemos, por ejemplo, 3 elementos, que es un número impar, aquí sería más fácil, ya que nuestro punto medio, se podría decir, va a ser este elemento. Entonces no va a haber necesidad de tomar otros elementos, sino específicamente ese, y el cálculo es más sencillo. El cálculo se va a tomar como de nuestro elemento x, vamos a tener su posición, que sería n, más 1 sobre 2. Esto sería todo para calcular nuestra mediana cuando tengamos n elementos, pero n sea un número impar. Ahora, en pocas palabras, para calcular la mediana, podemos tomar de referencia la siguiente fórmula, que sería en caso de que sea un número impar, vamos a tener que sería el elemento que se encuentra aquí en n más 1 sobre 2, y cuando sea par, sería que sería aquí ya un promedio, sería el elemento que se encuentra en n medios más el elemento que se encuentra en n medios más 1, que sería el siguiente de este, sobre 2. Y eso sería todo para calcular la mediana.